Hola a todos, espero que estén muy bien y ya vamos avanzando en nuestro curso de nutrición deportiva aplicada 1. Vamos por la semana 8 y en esta unidad vamos a ver lo que son las ayudas ergogénicas y suplementación parte 1. Y está la parte 1 porque en el siguiente curso, que es nutrición deportiva aplicada 2, veremos estas ayudas ergogénicas y suplementación parte 2. Con tanto esta clase con la que sigue en el curso de nutrición deportiva aplicados y con lo que vimos en la clase de nutrición deportiva y alto rendimiento con respecto a la suplementación, vamos a lograr abarcar la mayor parte de suplementos que se encuentran y que tienen bastante evidencia científica. Vamos a ver del grupo A y también vamos a ver del grupo B, pero para que podamos saber cuáles son las recomendaciones actuales del uso de estos suplementos con los atletas. Aquí es para que ustedes sepan cuáles son los suplementos que vamos a abordar en esta clase. Dentro del grupo A vamos a ver alimentos para alimentos deportivos, que estarían ahí las bebidas deportivas y los geles deportivos. De los suplementos medicinales vamos a ver el hierro y la vitamina D. Dentro de los suplementos que ya ayudan al rendimiento deportivo vamos a ver lo que es el glicerol. Y del grupo B vamos a ver el suplemento de cereza agria, que entraría dentro de los polifenoles de alimentos. Y en el siguiente curso de nutrición aplicados vamos a abarcar los demás que no hemos visto para poder ver la mayoría de los que están en esta tablita. A manera de introducción, vamos a hablar de primero de los suplementos del grupo A, de los alimentos deportivos. Algo muy importante es que las guías nutricionales para atletas ya realmente proveen recomendaciones bastante claras para el consumo de energía y nutrientes específicos. Pero lo que pasa es que en muchas ocasiones o en algunas de ellas es bastante impráctico para los atletas consumir todos los días los alimentos que llenen las metas nutricionales de acuerdo a estas recomendaciones. Ellos pueden tener problemas para consumirlos debido a problemas en la preparación, en el almacenamiento. A veces los atletas salen desde la mañana para sus casas y aunque llevaran una hielerita, se podría complicar, por ejemplo, tener comida perecedera hasta la noche. También la facilidad de consumo de alimentos por los horarios de entreno también podría dificultar llenar estas metas nutricionales. También puede ser que algunos alimentos puedan provocarles problemas gastrointestinales. Por lo tanto, en estos casos, los suplementos que son considerados dentro de los alimentos deportivos pueden proveer una opción alternativa. Es a veces bastante conveniente y que usualmente están diseñadas para poder lograr estos objetivos específicos de las necesidades de los atletas según las recomendaciones actuales. Ahora vamos a empezar a hablar de algo que ustedes conocen muy bien y la mayoría o la mayor parte de atletas lo utiliza, que son las bebidas deportivas. Con relación a las bebidas deportivas, todos ya sabemos que la inclusión de carbohidratos a la bebida ha mostrado una mejora en el rendimiento deportivo y el incremento del tiempo para la fatiga. Y estas evaluaciones se han hecho tanto en laboratorios como en el campo. Y los estudios más recientes han también demostrado un efecto significativo de los carbohidratos que tienen diferentes transportadores en el rendimiento sostenido de pruebas contra reloj. Entonces, como es algo que ya está definitivamente comprobado, es algo que tenemos que tomar ventaja y utilizarlo con los atletas porque y va a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo de ellos. Y ahorita vamos a ver las características que debería tener esta bebida deportiva. En el mercado tenemos varias
o diferentes bebidas deportivas que podríamos escoger. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tomar en consideración son las recomendaciones en cuanto a la característica ideal que debería tener esta bebida. Ya dependiendo también las posibilidades económicas del atleta y el acceso que tenga a este tipo de bebidas, nosotros podemos recomendarle dependiendo si llena estos requisitos mínimos. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que ver es que la concentración de carbohidrato, la recomendación es que sea del 6 al 8%. Si fuera más del 8%, el problema es que puede retrasar el vaciamiento gástrico y también podría provocarle malestar gástrico al atleta y en lugar de ayudar a mejorar el rendimiento podría verse afectado. Otra cosa es el tipo de carbohidrato. Dentro de los ingredientes tenemos que ver que tenga estos carbohidratos como glucosa, sacarosa o polímeros de glucosa o combinación de diferentes carbohidratos. En algunas ocasiones podría tener fructosa, pero también si tiene niveles altos de fructosa, eso también puede retrasar el vaciado gástrico y producir también malestar gástrico que podría no ser beneficioso para el rendimiento. El sabor, las bebidas con sabor se ha comprobado que incrementan la ingesta de líquidos versus el agua pura o bebidas sin sabor. Y aquí va a depender, los atletas van a tener diferentes preferencias de sabores y cada quien debe probar y consumir el sabor que más le guste. Nosotros no nos vamos a obligar, mire, tiene que tomar de uva y ese es el sabor que es el indicado, ¿no? Depende del gusto del atleta. En los electrolitos tenemos que verificar que debe tener entre 0.3 a 0.7 gramos de sodio por litro. En el curso anterior lo vimos por 235 mililitros y los vimos en miligramos, pero si lo queremos ver por litro, esta es la recomendación. También puede tener otros electrolitos como potasio, también magnesio, incluso calcio, pero estos son agregados en menor cantidad, en pequeñas cantidades y no estaría mal. Hasta incluso el magnesio puede ayudar a que se retenga un poco más de agua. Y con respecto a la temperatura, pues no se va a comprar fría el agua, pero cuando ya el atleta lo compre, sí le tienen que decir que es mejor que la tome fría y la temperatura ideal de la bebida debería estar entre 10 a 15 grados centígrados. Pero también hay quienes no les gusta tomar cosas frías, entonces también va a depender del gusto del atleta, aunque se ha visto que se absorbe mejor y se enfría mejor el cuerpo. Ayudamos a mejorar la termorregulación cuando la bebida es fría. Luego, proteína realmente no es que esté recomendado para una bebida deportiva, sobre todo porque también puede retrasar el vaciamiento gástrico. Y de esto se va a necesitar un poquito de más investigación al respecto. Si se dan cuenta, hay una bebida que no necesariamente está ya preparada y se vende como bebida deportiva, pero sí es un suplemento de carbohidrato que tiene proteína que se llama Endurux. Y a veces a los atletas pues lo han consumido, pero como si tiene suero de proteína, a veces les causa malestar gástrico. Hay unos que lo toleran bien y la cantidad de aminoácidos, por ejemplo, que se ha visto que puede ser efectiva, no es una gran cantidad, incluso hasta 6 gramos de aminoácidos de cadena ramificada o esenciales. Ya sea si utilizamos esenciales, es mejor. Y dentro de esos esenciales que ya sabemos que también están los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, esa cantidad no es tan alta y probablemente no causará ningún distrés gastrointestinal. Pero estas son como que las recomendaciones actuales y solo es de que nosotros lo tomamos en cuenta y con esto ya podríamos elegir la bebida que se adecue más a estas recomendaciones. Esta tablita me gusta bastante porque aquí hay como una comparación de diferentes bebidas deportivas y es lo que yo les digo que tenemos que revisar la cantidad de sodio, por ejemplo, si es la cantidad ideal, el tipo de carbohidrato, el porcentaje que tiene carbohidrato, para nosotros poder decidir si la vamos a utilizar o no. Y entonces estos son algunos ejemplos y ahí ustedes los pueden revisar más despacio para ver si esto es lo que alguna de ellas ustedes la quieren recomendar. Entonces, si uno quiere buscar la etiqueta nutricional en internet, uno podría ver esta tablita. Esta tablita la saqué de una página que se llama Proactive Nutrition
y ahí dan esta información concentrada, que es una bonita herramienta que nos puede ayudar a decidir qué bebida deportiva podemos utilizar con nuestros atletas. La dosis y el timing tienen que ver con la necesidad también de carbohidrato que tiene el atleta y también con la necesidad de líquidos que tiene el atleta. Entonces, por eso yo les transcribí la dosis y el timing de hidratación. Y aquí, por ejemplo, si es mejor si la recomendamos durante el ejercicio y después del ejercicio, sobre todo durante actividades que van a durar más de 45 minutos. Esta es la recomendación que vimos en la clase anterior de hidratación. Y si tenemos el índice de sudoración, pues vamos a hacer con base en el índice de sudoración. Y después del ejercicio, tratar de reponer lo que se perdió durante la actividad física. Y la cantidad de carbohidratos, como les digo, va a depender de las necesidades específicas del atleta. Y la cantidad de carbohidratos, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuáles son las necesidades ahorita que veamos los geles deportivos. Ahora vamos a hablar un poquito de los geles deportivos, los cuales los vamos a poder utilizar más que nada para los atletas de fondo, porque nos va a ayudar a llenar las recomendaciones o los requerimientos de carbohidratos durante los entrenamientos o competencias de este tipo de deportes. Para saber la dosis y el timing que vamos a utilizar para los geles, nos tenemos que recordar de las necesidades de carbohidrato dependiendo el deporte y también la duración de los entrenos. Generalmente estos geles se usan, como les mencioné anteriormente, en los deportes de fondo, inclusive se podrían usar en deportes intermitentes como de conjunto, por ejemplo. Aquí, para que se recuerden, si eran durante el ejercicio, si son entre 45 a 60 minutos, no se necesitan realmente carbohidratos. Si es mayor o igual a 60 minutos, aquí serían mayores de 60 minutos hasta menos de 90 minutos, se necesitan entre 30 a 60 gramos por hora. Y si ya son más de 90 minutos, se pueden llegar a necesitar hasta 90 gramos por hora. Y ahí sí tenemos que tratar de usar algún gel, por ejemplo, o una bebida que tenga diferentes transportadores. Entonces, en el siguiente cuadrito vamos a ver algunos ejemplos de los geles que hay en el mercado. Y como les digo, a veces les cuesta para llenar esta recomendación de carbohidratos, a veces es un poco difícil llenarlo solo con bebida deportiva. Porque si el entreno, digamos, durara 2 horas y media, entonces tendrían que tomar casi que un poquito más de un pachón por hora de esta bebida deportiva por hora de entreno. Y entonces, o se puede combinar con comida, pero a veces es un poco difícil llevar la comida a entrenos de fondo, entonces a veces es un poco más práctico llevar un gel y entonces podemos complementar en la primera hora que tome una bebida deportiva y en la siguiente hora el gel más agua pura, por ejemplo, y entonces así es un poquito más fácil la tolerancia del consumo de carbohidratos durante el entreno o durante los entrenos cuando ya los tiempos son más largos. Bueno, tenemos esta tablita que también la saqué de esta página, Proactive Nutrition. Lo que más me gusta es como las características que describe acá de cada uno de los nutrientes, el tamaño de la porción y con cuánta agua se debería de tomar, porque no solo es que nosotros le demos el gel al atleta, porque si se dan cuenta, la mayoría no solo aporta carbohidratos, sino también aportan electrolitos y en el caso de estos no van a hidratar, solo van a proporcionar sales y carbohidratos, entonces sí lo tenemos que complementar con agua. Entonces ahí sí que al final nosotros vamos a decidir qué vamos a utilizar. A algunos atletas es un poco complicado que solo tomen bebida deportiva a lo largo de 3 horas de entreno, por ejemplo. Entonces podríamos utilizar la primera hora bebida deportiva, la siguiente hora geles con bebida o con agua pura, por ejemplo. En la siguiente hora comida con agua, etcétera, ¿verdad? Todo tomando en consideración las recomendaciones actuales que hay con relación tanto a líquidos como a cantidad de carbohidratos que se necesitan y también la cantidad de sodio para reponer
este importante electrolito. Ahora pasando ya a lo que son los suplementos médicos, tenemos que recordar que cuando hay un estado nutricional subóptimo, el uso de suplementos nutricionales para revertir o prevenir deficiencias futuras puede contribuir al tratamiento o el plan de tratamiento global del atleta. Generalmente los nutrientes que se necesitan suplementar bajo ciertas circunstancias van a ser el hierro, el calcio, la vitamina D. También podría ser el yodo para los atletas, por ejemplo, que viven en lugares donde hay bajos niveles de yodo o que no tengan alimentos que estén usando sal yodada. También, por ejemplo, folatos, si pensamos que es una mujer que está en etapa fértil y podría quedar embarazada. Vitamina B12 para los atletas veganos, por ejemplo. Sin embargo, todo esto no solo se aplica específicamente a la población deportista, sino también es para la población en general. Lo que sí es bien importante, y ahorita vamos a hablar específicamente de la vitamina D y el hierro, es que nosotros tengamos controles bioquímicos de esto para no nosotros tomar la decisión de suplementar, porque tal vez, por ejemplo, podemos ver que el consumo dietético del atleta es bajo en hierro, pero no necesariamente los niveles de hemoglobina y de ferritina sérica van a estar bajos. Entonces, siempre tenemos que complementar la evaluación con los exámenes de laboratorio y ya con base en esto tomar la decisión de suplementar o no al atleta con ciertos nutrientes. Ahora vamos a hablar de la suplementación con hierro. Aquí les transcribí la diapositiva que habíamos visto en la clase de evaluación del estado nutricional y composición corporal para que se recuerden cuál es el protocolo de diagnóstico y suplementación del estatus de hierro del atleta. Recordando de nuevo que este protocolo fue desarrollado en la Universidad de Minnesota del Departamento de Medicina Deportiva. Y aquí es súper importante que primero tengamos los valores de hemoglobina y también aparte de evaluar lo que es la hemoglobina, tenemos que evaluar sobre todo lo que es la ferritina sérica. Y esta evaluación del estado de hierro debería hacerse al menos de 3 a 4 veces al año, es decir, cada 3 meses, para determinar si están los niveles normales de hierro en el atleta y monitorearlo a lo largo de todo el macrociclo de entrenamiento. También si se va a hacer un campamento de altura, también es necesario evaluar los niveles de hierro y en la siguiente diapositiva también transcribí el protocolo que se usa cuando un atleta va a ir a un campamento de altura. Entonces, solo para recordarles, si encontramos valores de hemoglobina menores de 12, igual si tenemos una ferritina entre 30 a 35 o menos que esto, pero mayor de 20, entonces tenemos que dar de 125 a 325 miligramos de sulfato ferroso. Y si la ferritina y la hemoglobina están abajo de, en este caso la ferritina abajo de 20 y la hemoglobina en menos de 12, entonces serían 325 miligramos de sulfato ferroso. Ahora si la hemoglobina está mayor de 12 y mayor de 40 la ferritina, no se necesita suplementación con hierro. Esto también es un pequeño recordatorio de la clase que tuvimos de campamentos de altura y cómo debe ser la suplementación con hierro previo a este campamento de altura. Es importante hacer esta evaluación 6 semanas antes del campamento y si encontramos niveles bajos o subóptimos de hierro, tenemos que suplementar las 6 semanas previas y durante todo el campamento de altura, aunque es bien sabido también que no necesariamente los niveles tienen que estar bajos de hierro, porque incluso la suplementación de hierro puede ser necesaria y requerida para una adecuada eritropoiesis cuando hay una exposición a la altitud, aunque los niveles de hierro no estén por debajo de lo normal. Y esta tablita ya se les había dado, donde están los valores de ferritina previos al campamento de altura, los rangos y si dependiendo del rango donde está, entonces así va a ser la suplementación con hierro. Ya que solo para otro recordatorio,
es que es bien importante que los niveles de hierro estén adecuados, ya que todos sabemos que las reservas suficientes de hierro es un componente necesario para mediar los incrementos de la hemoglobina que se pueden causar durante la hipoxia con una crónica exposición a la altitud. Y hay que también recordar que muchos atletas de fondo pueden experimentar bajos niveles de hierro, aun cuando los valores de hemoglobina estén adecuados. También recordarse que si el atleta tiene alguna enfermedad o tiene algún proceso inflamatorio, los niveles de ferritina pueden estar elevados, entonces podríamos tener que complementar la valoración con otros indicadores para saber que en realidad la ferritina está adecuada. Y esto es el protocolo que se puede utilizar de suplementación con hierro. Y generalmente el protocolo que se ha utilizado por el Australian Institute of Sports es una preparación de sulfato ferroso líquido de 220 miligramos en 5 mililitros y 44 miligramos de hierro elemental. También lo dan con jugo de naranja o tomando con 500 a 1000 miligramos de vitamina C para mejorar la absorción de este mineral. Ahora vamos a hablar de lo que es la suplementación con vitamina D. Con respecto a la vitamina D, les voy a dar el consenso del Comité Olímpico Internacional que sacó en el 2018 acerca de la suplementación dietética y el rendimiento deportivo de atletas de alto rendimiento. Y aquí lo que vemos es que la vitamina D, como un pequeño recordatorio, todos sabemos que es una vitamina liposoluble que es muy importante en la regulación de la transcripción genética en la mayoría de los tejidos, por lo que la deficiencia de la misma puede afectar muchos sistemas corporales. También es esencial para muchos aspectos relacionados al sistema inmune, particularmente la inmunidad innata. Por ejemplo, la expresión de proteínas antimicrobianas, y todos sabemos que la exposición al sol va a representar el 90% de la fuente de esta vitamina. Muchos atletas pueden estar en riesgo de insuficiencia en muchas ocasiones a lo largo del año. Aquí no tenemos un clima de invierno tan establecido como en Estados Unidos o un deporte en países de Sudamérica o Europa. Pero, sin embargo, a pesar de que estamos en un país tropical, muchas personas no se exponen al sol, y no, porque la exposición al sol tiene que ser de 10 a 15 minutos, y cuando se exponen usan bloqueadores solares. Entonces también tenemos que tener atención de que no necesariamente porque estamos en un país tropical no deberíamos de hacer evaluación de vitamina D. Existe también una susceptibilidad a las lesiones en situaciones en donde los atletas tienen altos volúmenes de entreno o varias competencias, y en donde, intencionalmente o no, pueden experimentar un déficit nutricional como el de micronutrientes, como por ejemplo el de la vitamina D. Y los atletas pueden beneficiarse de la suplementación con vitamina D para apoyar el sistema inmune cuando el mismo está susceptible a infecciones o que en ese momento el atleta esté sufriendo de una infección. Y también se ha visto que la vitamina D puede mejorar la respuesta adaptativa al ejercicio y puede reducir el riesgo de fracturas por estrés. Y los resultados de muchos estudios en los efectos de la suplementación con vitamina D en la función muscular y en la recuperación son equívocos y contienen muchas discrepancias, y estas discrepancias generalmente están explicadas por las diferencias en las concentraciones de vitamina D basales antes de la suplementación. Pero, sin embargo, los resultados de todos estos estudios sugieren fuertemente que un adecuado nivel de vitamina D juega un rol importante en los procesos adaptativos a un ejercicio estresante,
y que los niveles bajos de vitamina D pueden estar asociados a 3.6 veces más riesgo más alto de tener una fractura por estrés. Esto lo vieron por ejemplo, en militares reclutados. Entonces, al final la vitamina D puede jugar también un rol en el rendimiento deportivo, a reducir el riesgo por fracturas por estrés y también a mejorar el sistema inmune de los atletas, pero siempre es importante determinar los niveles basales de vitamina D antes de iniciar la suplementación. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si vamos a suplementar con vitamina D o no? De acuerdo al consenso del Comité Olímpico Internacional, ellos establecen que aún no hay un consenso acerca de la concentración de 25-hidroxivitamina D, que se puede abreviar así, 25-HD, que este es el marcador del estado de vitamina D, que defina ya sea deficiencia, insuficiencia, suficiencia y un límite máximo tolerado, y que la suplementación va a depender de la exposición a los rayos de sol y el tipo de piel. Sin embargo, hay unas guías de clasificación de vitamina D del Instituto de Medicina de Estados Unidos, y aquí están las concentraciones en milimoles de la 25-hidroxivitamina D y cómo podemos ver si es un valor adecuado, deficiente, muy deficiente, inadecuado o tóxico. Y a continuación vamos a ver un estudio que se hizo acerca de una revisión de cuáles son las perspectivas de la vitamina D en atletas, y ellos llegaron a la conclusión, después de la evaluación de la literatura disponible, de cómo deberíamos de decidir suplementar o no con vitamina D. Esta es la guía de suplementación de vitamina D a la que se llegó a la conclusión en este estudio que les hablé, y este lo saqué del Journal of Sports Medicine del 2018, y es una guía muy bonita con la cual nosotros podemos determinar si es necesario o no la suplementación con vitamina D. Lo que sí es que coincide con la primera pregunta que nos tenemos que hacer, coincide con el consenso del Comité Olímpico Internacional, que nuestra decisión de suplementar tiene que estar primeramente basada en la exposición a la luz del sol. Entonces, la primera pregunta es que si la luz del sol es la exposición a la luz del sol por lo menos del 35% de nuestro cuerpo, que podría estar este 35% representado por los brazos y las piernas, está limitado a menos de 20 minutos por día, o nuestro atleta reside en un lugar del norte y está a unas temperaturas de 30 a 60 grados Fahrenheit. Aquí, si la respuesta es no, entonces la suplementación podría no ser necesaria. Luego, si la respuesta es sí, que la exposición a la luz solar es limitada, entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, que es si nuestro atleta tiene piel oscura o no, porque si el atleta tiene piel oscura, entonces va a dificultar más la obtención de vitamina D por el sol. Entonces, si nuestro atleta tiene piel oscura, nosotros tenemos que preguntarnos si podemos tenemos un test para ver la biodisponibilidad de la 25OH libre, y la razón por la que en estos atletas se hace este test es porque el metabolito del 25OHD en sangre se ha encontrado que no es un buen indicador para atletas con piel oscura. Por lo tanto, tendríamos que hacer, en lugar de el metabolito libre de 25OHD. Entonces, si sí lo podemos hacer, entonces el punto de corte va a ser que nuestro atleta tenga menos de 2 nanogramos por litro. Si el atleta tiene menos de 2 nanogramos por litro,
entonces tenemos que considerar la suplementación con vitamina D de 2000 a 4000 unidades de vitamina D3 por día y tenemos que revisar que sea una compañía respetable. Entonces, si nosotros no podemos medir esta metabolito libre de vitamina D, entonces también tenemos que considerar la suplementación. Y si el metabolito libre de la 25-HD no está abajo de 2 nanogramos por mililitros, no va a ser necesaria la suplementación. Ahora, si nos vamos para el otro lado del árbol y nuestra atleta no tiene una piel oscura, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos medir la 25-HD en sangre. Si no la podemos medir, de igual manera se tiene que considerar la suplementación. Y si sí la podemos medir, el punto de corte es que el atleta tenga menos de 75 nanomoles por litro. Y aquí este punto de corte es importante porque en la mayoría de los estudios se ha visto que la suplementación con vitamina D no va a elevar más los niveles o las concentraciones de 25-HD si el atleta no tiene si el atleta tiene un estado suficiente de vitamina D, es decir, más de 75 nanomoles por litro. Entonces, si es menor de este punto de corte, entonces tenemos que considerar la suplementación con vitamina D, y si no, entonces no sería necesario la suplementación. Pues creo que esto nos puede servir bastante y tenemos que preguntar cuál es la exposición al sol y si el atleta no dice que no se expone al sol y tampoco le es factible hacerlo o usa bloqueadores solares, que esto tampoco está considerado acá, también tenemos que ver si la primera pregunta va a ser la tendríamos que contestar como que sí está limitada la exposición al sol. Entonces sí es importante hacer la combinación de tanto esta pregunta como los valores de vitamina D, pero la pregunta más importante es lo de la exposición al sol. Porque si se dan cuenta, el 90% de la vitamina D, las concentraciones de vitamina D, van a ser a partir de la exposición al sol y solo entre un 10 a un 20% va a venir del consumo dietético. Ahora vamos a hablar de los suplementos de polifenoles en alimentos y específicamente del jugo de cereza agria. Primero, hablando un poquito de las generalidades de la suplementación con jugo de cereza agria, tenemos que decir que las cerezas, tanto las agrias como las dulces, contienen altos niveles de melatonina, carotenoides, flavonoides, donde se incluyen las antocianinas y la queracetina. Asimismo, es importante remarcar que las cerezas agrias están en el ranking 14 de los 50 alimentos con mayor contenido de antioxidantes por porción. Y las cerezas agrias incluyen dos tipos, que es la Montmorency y la Balaton. Estas definitivamente las vamos a encontrar en Estados Unidos, aquí las importan, pero es muy difícil encontrarlas o son muy caras. Y el jugo de cereza agria está en el listado del grupo de alimentos polifenoles del AIS como un alimento que tiene una supuesta bioactividad, incluyendo una actividad tanto antioxidante como antiinflamatoria. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de la suplementación con este jugo de cerezas? Primero, que va a reducir la inflamación, puede reducir el estrés oxidativo, reduce el dolor muscular y posiblemente va a mejorar la calidad del sueño, y eso se traduce a que va a mejorar la recuperación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este efecto para poder provocar la recuperación? Tanto los fitoquímicos como los flavonoides, en este caso las antocianinas, van a tener un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Antiinflamatorio a través de que inhiben la ciclooxigenasa, y al inhibir la ciclooxigenasa va a tener un efecto antiinflamatorio y analgésico.
y antioxidante porque estos fitoquímicos tienen un efecto para reducir el estrés oxidativo. ¿Por qué la inhibición de la ciclooxigenasa produce un efecto antiinflamatorio? Primero que nada, nos tenemos que recordar que la célula tiene que ser activada para producir inflamación, ya sea se activa por algo físico, es decir, en este caso el estímulo del ejercicio, algo químico o ya sea un estímulo hormonal. Al tener este estímulo, el ácido araquidónico al final de la cascada se va a transformar ya sea ciclooxigenasa 1 o a ciclooxigenasa 2, que es COX-1 y COX-2. La diferencia entre estas dos es que la ciclooxigenasa 1 es una prostaglandina fisiológica que ayuda a proteger más que nada el cuerpo. Por ejemplo, protege el tracto gastrointestinal, protege la función renal y regula también la coagulación sanguínea. Y la ciclooxigenasa 2 es considerada una prostaglandina patológica porque es una inflamación que va a producir vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad capilar, esto va a producir edema, dolor, también leucocitosis y va a activar las células blancas para que éstas liberen citoquinas inflamatorias. Entonces, cuando nosotros tomamos antiinflamatorios no esteroideos, esos van a bloquear tanto la COX-1 como la COX-2. Por eso es que se producen esos efectos de gastritis, ¿verdad? Porque si se inhibe la COX-1, también no se va a tener ese efecto de reducir el ácido gástrico, aumentar la producción de moco del estómago para protegerlo, ¿verdad? Entonces, aquí se observa que tanto el jugo de cereza o las cerezas de los dos tipos de los que hablamos van a inhibir las dos ciclooxigenasas, pero en una menor medida la ciclooxigenasa 1. En cambio, la ciclooxigenasa 2 la inhibe en mayor cantidad. Entonces, por eso es que se ve este efecto antiinflamatorio bueno, que sí se quiere porque se reduce el dolor, el edema y otra cascada de inflamación que ya se es considerado patológico. Y es mucho mejor que tomar un antiinflamatorio no esteroideo para no afectar la producción de prostaglandinas fisiológicas que tienen un efecto protector. Hay varios estudios en los que se ha encontrado un efecto positivo de la suplementación con jugo de cereza agria, tanto para atletas de fondo, incluso también para entrenamientos con pesas. Y aquí les voy a hablar de uno de esos estudios que es donde se vio la influencia del jugo de cereza agria en los índices de recuperación luego de una maratón, una carrera de maratón. Aquí se utilizaron los métodos 13 hombres y 7 mujeres de maratón y se asignaron ya sea al placebo o al jugo de cereza. La forma como tomaron el suplemento fueron que tomaron 8 onzas en la mañana y 8 onzas en la tarde a lo largo de 8 días. Y las mediciones las hicieron 6 días, un día antes, inmediatamente después, a las 24 horas y 48 horas después de la maratón. Y estos atletas corrieron la maratón de Londres. Y ahorita vamos a ver, continuar con los métodos de este estudio. Entonces, ¿qué mediciones hicieron para ellos saber que el atleta estaba recuperado? Vieron marcadores de daño muscular, la creatinquinasa, vieron el DOMS, que es el Delayed Onset of Muscle Soreness, que es el dolor en los músculos que se siente 24 72 horas después de un ejercicio extenuante. Midieron niveles de LDH y también midieron esto que se llama MVIC, que es Maximal Voluntary Isometric Contraction. Entonces, para ver cómo eran capaces los atletas de hacer una contracción muscular en los tiempos que determinaron que iban a hacer las medidas.
Luego, los marcadores de inflamación que vieron fueron la proteína C reactiva, que la van a ver así en los resultados, la interleucina 6 y el ácido úrico. Y los marcadores de estado antioxidante y estrés oxidativo, para ver, vieron esto que se llama el Total Antioxidant Status, que lo van a ver en los resultados como TAS. Y también vieron el ácido tiobarbitúrico y las especies reactivas y el carbonil, la proteína carbonil, que está así en inglés, solo para que ustedes sepan en los resultados. Un poco difícil todos estos nombres, pero esto fue lo que ellos fueron capaces de medir. Por ejemplo, la carbonil proteína y el TBARS, lo que puede medir es la proteína y la grasa, la peroxidación tanto de la proteína como de la grasa. Y cuando pasa esto es porque está pasando un estrés oxidativo. Entonces, si se mide la cantidad de esto, entonces nosotros podemos saber el nivel de estrés oxidativo que tiene la persona. Entonces veamos a grandes rasgos los resultados que se obtuvieron. Con relación a los índices de daño muscular y la proteína carbonil, en la tabla 2, todos los marcadores tuvieron una diferencia significativa a favor del jugo de cereza, a excepción de la proteína carbonil. Luego, cuando vemos la contracción muscular isométrica máxima, que es la figura 1, que está a la par de la tabla, vemos que cuando se terminó la carrera, esa contracción fue estadísticamente menor que al inicio, que antes de la carrera, pero cuando se evaluó a las 24 y 48 horas, ya una diferencia estadísticamente significativa entre los que tomaron jugo de cereza y los que tomaron placebo, que ellos pudieron recuperar esa máxima contracción muscular. A las 48 horas ya llegaron a los niveles que tenían antes de la competencia. Y en los marcadores de inflamación vemos la interleucina 6, también fue estadísticamente menor con el jugo de cereza luego de la carrera. Y también la proteína C reactiva fue estadísticamente menor con el jugo de cereza y también el ácido úrico. Y cuando vemos el estado del antioxidante total, que es ese TAS, vemos que con los que tomaron jugo de cereza tenían mayores niveles de este indicador. Entonces sí fue significativos los resultados que se obtuvieron de recuperación con el jugo de cereza agria. Y con el marcador de estrés oxidativo, que es este TBARS, fue bastante similar tanto antes de la carrera como post carrera, pero cuando se hizo significativamente diferente fue a las 48 horas, en donde los que no tomaron jugo de cereza fue significativamente mayor que con los que sí tomaron. Entonces, la conclusión de este estudio es que cuando se compara con placebo, el jugo de cereza agria tomado por 5 días antes, el día de la competencia, y 2 días después de una maratón, fue efectivo en acelerar la recuperación, la fuerza, incrementar la capacidad antioxidante y disminuir la peroxidación de lípidos, así como la interleucina 6 y el ácido úrico. Entonces fue bastante efectivo. ¿Cuál va a ser la dosis y el timing? Pues no hay un consenso, pero esto es basado en cómo se ha utilizado en la mayoría de estudios. Y cuando es una presentación en jugo, igual como se vio en el estudio que acabamos de ver, se tendrían que tomar 2 vasos de 8 onzas de jugo de cereza, que esto equivale a que tenga más o menos aproximadamente 100 cerezas por día. Esto se tiene que hacer una semana antes de la competencia, el día de la misma, y se puede prolongar hasta 48 horas después. Entonces, los días totales de suplementación van a ser 10 días. Y también hay presentaciones en polvo,
que debería de consumir el atleta 480 miligramos de suplemento. Ahí no se especifica si hay que dividirlo en la mañana y en la tarde, porque esto se puede hacer en un solo vaso. Esto también se tendría que hacer 7 días antes, el día de la competencia y 2 días después. En total de suplementación son 10 días. Entonces, esta es la forma como más se ha suplementado, y aquí no lo he visto que lo vendan, pero podemos tener atletas que compran pueden ir a Estados Unidos o comprar los suplementos a través de internet. Entonces, les podríamos recomendar algo así si, por ejemplo, no solo para una competencia como una maratón, un Ironman, sino también cuando se están preparando para esto y tienen algún esfuerzo significativo, entonces también podríamos pensar en usar algo así. Tenemos que tener un poco de cuidado con el jugo porque obviamente son altas cantidades de azúcar, y también tenemos que valorar si estamos tratando de que el atleta baje su porcentaje de grasa para que no se afecte esta parte, ¿verdad? Entonces, pero sí es un suplemento que lo podríamos considerar en este tipo de deportistas. Ahora vamos a hablar del último suplemento, que es el glicerol. Primero tenemos que hablar de lo que es el glicerol. Es un alcohol de azúcar de 3 carbonos, mayormente encontrado como la columna vertebral de los triglicéridos, si ustedes se recuerdan. Puede ser formado entrando a la glicólisis vía fosfato de hidroxiacetona, y lo que tiene es que tiene propiedades osmóticas que son usadas como laxativo. Y el mecanismo de acción se cree que es por sus propiedades osmóticas, porque va a promover la retención de fluidos para reducir el efecto de la deshidratación. ¿Cuáles son los beneficios que se han encontrado? Primero vamos a hablar de este estudio en donde se utilizaron a 7 sujetos, eran hombres y no eran atléticos. A ellos se les dio una infusión IV por 6 días, y este estudio fue un diseño cruzado. Por lo tanto, luego de estos 6 días se esperó 5 días de washout, se llama esto, para dejar que la molécula salga del cuerpo y ya no tenga ningún efecto. Y a los que se les dio primero el glicerol, se les da después el placebo, y así viceversa. Y la infusión era de 200 mililitros de glicerol, donde contenía 20 gramos de glicerol, y al otro grupo se le dio 200 mililitros de solución salina. Y lo que se midió fueron parámetros sanguíneos, en donde se recolectó también la orina cada 1 a 3 horas. Aquí básicamente lo que querían ver era si había un cambio en el volumen plasmático, y hubo un incremento para los dos tratamientos, ya sea el glicerol con el placebo. Y este cambio, el incremento en el volumen sanguíneo, persistió 3 horas y 6 horas después de la administración. Algo que sí es interesante es que, a pesar de que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, el glicerol resultó en un incremento de 12.1% más a la hora, 6.3% más a las 2 horas y 5.7% más a las 3 horas. Y mientras que el placebo fueron 9.6% comparado con 12.1%, aunque no fue estadísticamente significativo, sí fue mayor. A las 2 horas el placebo era 5.8% comparado con 6.3% del glicerol, y a las 3 horas comparado con el glicerol y el placebo eran 5.7% el glicerol y 4.9% el placebo. No fue estadísticamente significativo, pero sí aumentó más el volumen con el glicerol. Aquí en los resultados lo que vemos es, en la primera gráfica, es que la infusión, los atletas que recibieron glicerol incrementaron los niveles en sangre de glicerol comparado con el placebo. Y obviamente la solución con electrolitos no lo incrementó. También en la segunda gráfica vemos el glicerol que se encontraba en la orina. Entonces, incrementó la excreción de glicerol en orina para los que tuvieron la infusión con glicerol. Y
si ustedes comparan el A y el B. El A es la solución salina y el B es el glicerol, donde sí incrementó la excreción urinaria del mismo. Aquí en esta gráfica B van a ver que dice el límite para la WADA, porque antes el glicerol, les voy a mencionar después, pero antes el glicerol era considerado una sustancia doping, y entonces si aparecía en la orina en cierta cantidad, que era 5.3 miligramos por mililitro, ya se consideraba un doping positivo. Entonces por eso ellos hicieron este punto. Lo que sí es que los niveles de densidad urinaria bajaron significativamente con los sujetos que recibieron glicerol. En este otro estudio, que fue un metaanálisis que se hizo con 7 estudios, se analizaron. Y 5 eran específicamente para el volumen plasmático, y los rangos de participantes variaron entre 6 y 14, y la dosis que se utilizó fue de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de glicerol, con un consumo de líquidos de alrededor de 22.2 mililitros por kilogramo, y un estudio se utilizó 90 mililitros por kilogramo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que la infusión IV con glicerol resultó en un incremento del volumen plasmático de 12.1% a la hora, luego de la infusión, comparado con la solución salina, que fue de 9.6%. Y el consumo oral fue también asociado con el incremento del volumen plasmático sobre consumir solo los fluidos, en una diferencia de 3.3%. Entonces, básicamente, el glicerol lo que hace es incrementar el volumen sanguíneo, y ahora vamos a ver cómo eso puede mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios? Como va a incrementar la retención de líquidos, puede facilitar el estatus de hidratación, y también puede ser beneficioso para el rendimiento atlético, particularmente en deportes de fondo, o como le llamamos aquí, resistencia o duración prolongada. Al incrementar la retención de líquidos, va a reducir el ritmo cardíaco, incrementar el llenado del corazón, que sería el volumen sistólico. Esto va a sostener la tasa de sudoración y la termorregulación, va a incrementar el flujo sanguíneo, entrega y remoción de productos de desecho, y va a incrementar el tiempo para la fatiga hasta 24%, incrementa el rendimiento en tiempo hasta 4.1%, incrementa el trabajo hasta 5%, todo esto secundario a reducir la severidad de la deshidratación. Y también hay beneficios que han sido teóricamente aplicados en entrenamiento de pesas como un agente de bombeo, porque incrementando la entrega de nutrientes y la remoción de productos de desecho, hay una hinchazón celular que produce una especie de hipertrofia, pero no hay investigaciones actualmente porque ha sido solo aplicado teóricamente, pero no han habido estudios al respecto. ¿Cuál va a ser la dosis de glicerol? Para hiperhidratación pre-ejercicio, esto es más que nada para atletas de fondo, y si la actividad dura menos de 75 minutos no se va a necesitar. ¿Y cómo se debe tomar? Entre 1 a 1.5 gramos por kilogramo, pero parece que es mejor si se utiliza 1.2 gramos por kilogramo, y esto combinado con 26 mililitros por kilogramo de fluido. Esto se debe consumir alrededor de 60 a 150 minutos pre-ejercicio, y el estado de hiperhidratación se ha visto que persiste por 3 a 4 horas. También puede ser utilizado para rehidratación post-ejercicio, y lo que se debe tomar es 1 gramo por kilogramo de glicerol con 1.5 litros de fluido por peso perdido. Para facilitar el bombeo, en realidad no hay un dato en la literatura, y la mayoría de productos contienen 250 a 1500 miligramos con otros ingredientes. Tampoco está claro si sería adecuado, y 0.5 gramos por kilogramo ha mostrado tener poco efecto en ensayos de hiperhidratación. ¿Cuáles son las preocupaciones? Algunos reportes de problemas gastrointestinales como náusea, diarrea e hinchazón, y esto ha sido mayormente asociado a un consumo muy rápido, pero menores concentraciones y o consumo alrededor de 60 a 150 minutos pueden reducir estos problemas gastrointestinales.
No tiene un efecto directo, pero no se recomienda a individuos con diabetes, enfermedades renales, migraña, desórdenes de dolor de cabeza, enfermedades del corazón, embarazo y desórdenes del hígado, porque sí incrementa el volumen sanguíneo. Y eh, este suplemento en el 2018 salió de la lista de sustancias prohibidas por la UAD, ya que anteriormente se consideraba un agente potencialmente enmascarador. Pero recientemente la literatura ha mostrado que este efecto de enmascarar es mínimo y por eso es que salió de la lista en el 2018. Tampoco algo importante es que no se ha demostrado un beneficio consistente por arriba del beneficio que se ha encontrado con las bebidas con electrolitos para los resultados en hidratación. Entonces habría que ver, pero en realidad ya es considerado un suplemento en la categoría A que tiene suficiente evidencia científica para decir que es efectivo.